¿Qué tal, señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más a este espacio de debate y entrevista que cada jueves La 8 Bierzo, en colaboración con el Diario de León, pone en marcha para abordar esos asuntos de actualidad siempre relacionados con el perfil de nuestro invitado de cada semana. Como siempre, en la mesa de la tertulia ya se sientan nuestros periodistas de cabecera, desde el Diario de León, su delegado en el Bierzo, Juan Carlos Franco, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Y siempre también desde la redacción de La 8 Bierzo, Miguel Ángel Blanco. Bienvenido. Buenas noches. Hablábamos de precisamente desgranar esa actualidad siempre vinculada al perfil de nuestro invitado. Conozcamos ya quién se sienta hoy en la mesa de la tertulia. Eduardo Castiñeiras es licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid desde 1983 con matrícula de honor, aunque cuenta con un amplísimo currículum profesional en diversas ramas. Destaca su formación con estudios de alta dirección empresarial, asesoría fiscal o administración. Destaca su labor como asesor del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y cabe subrayar su profundo conocimiento del sector del carbón, habiendo desempeñado funciones en UNOSA, entre otros méritos. Desde marzo de 2014 es director general de la Fundación Ciudad de la Energía y sus proyectos científicos de desarrollo del entorno, además de los proyectos museísticos. Pues sí, ya lo han averiguado. Eduardo Castiñeiras, director general de la Fundación Ciudad de la Energía, bienvenido a la tertulia de La 8 Bierzo. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Sabía perfectamente que no se prodiga demasiado en los medios de comunicación, que no son demasiado las entrevistas. Yo diría que esta es la primera, así que doblemente agradecidos en La 8 Bierzo por haber aceptado nuestra invitación. Un placer, encantado de estar aquí. Primero por tener la oportunidad de explicar cuál es el momento de los proyectos en los que estamos inmersos. Y segundo, encantado de estar en un programa cuya cabecera se inicia con una imagen de nuestro museo. El primer emblema del Bierzo que vemos cuando iniciamos esta tertulia es nuestro museo. Yo lo agradezco y es un doble agradecimiento que tengo que hacer al programa. Muchas gracias. Pues gracias, como siempre, a nuestros invitados, especialmente a Eduardo Castiñeiras, por compartir este espacio, estos 50 minutos que nos quedan por delante, para abordar precisamente el pulso de la Fundación Ciudad de la Energía en este momento. Son a punto de cumplirse 2 años desde que fue nombrado como director general. Llegó en un momento complicado, en ese momento ya se hablaba de desmantelamiento, de que tenía un mandato claro del Consejo de Ministros, que era precisamente liquidar la Fundación. Yo me imagino que este camino haya sido duro para Eduardo Castiñeiras. Bueno, yo creo que lo primero que debemos es aclarar que el mandato no era liquidar, el mandato era racionalizar, era ver qué es lo que teníamos. Estábamos en un momento en que se acaba un proyecto europeo importante, un proyecto que había permitido dar vida a la parte tecnológica de la Fundación durante 4 años, durante el periodo de construcción, de implantación. Le había absorbido la mayor parte del tiempo, había finalizado con una decisión de inversión negativa por parte del coordinador del proyecto, que era Endesa, porque tengo que decir, luego lo podemos explicar con mayor extensión, pero vamos, el proyecto tecnológico se desarrolló para probar que se podía capturar con un proceso de oxicombustión, se podía capturar el CO2, ese CO2 se podía purificar y ese CO2 se podía transportar y se podía inyectar y almacenar para el almacenamiento ya en Burgos, en una planta que también tenemos allí. Todo ese proceso se desarrolla de la mano de Endesa, con una parte de financiación de fondos europeos que al final fue un 73%. El 73% vino de fondos europeos, un 27% lo pagamos entre todos los españoles con los presupuestos generales. Eso se estaba terminando y eso, lógicamente, genera incertidumbres. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora teníamos unos proyectos pequeños que había que finalizar, cuya contribución es incluso más baja que ese 73%, estábamos hablando de un 50%, en algunos un 60%, en promedio un 58% de contribución europea. El resto lo pagaba el gobierno español, los presupuestos generales. Entonces, en ese momento lo primero que debemos hacer es repensar cuál es nuestro proyecto. Hemos nacido fundamentalmente para un fin muy concreto, que es dar lugar a una planta de generación eléctrica de 300 megavatios con una tecnología concreta
Y cuando llega ese final, el siguiente paso nos falta. Entonces, Centro de Desarrollo Tecnológico de CO2, nos llamábamos. El CO2 lo hemos demostrado y no es viable, no podemos ir a la segunda fase. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el alcance. Entonces, desde ese momento, desde que yo me incorporo, lo que hacemos con el área de desarrollo de negocio especialmente, que ha tenido una contribución muy importante, un trabajo muy duro, de llamar a todas las puertas, porque hemos llamado a puertas de instituciones, hemos llamado a puertas de empresas de todos los sectores, hemos hablado con ADE, que nos ha traído clústeres industriales, hemos estado con los centros de desarrollo tecnológico del País Vasco, que son un modelo de funcionamiento, y intentando abrir ese ámbito de trabajo. No podemos ceñirnos al CO2. El CO2 está demostrado y por el momento no es lo que señalaba Endesa en la comunicación que mandamos a la Comisión Europea y que también suscribíamos el resto de Foster Wheeler y nosotros señores, el proceso es ineficiente desde un punto de vista tecnológico porque reduce mucho la productividad de la caldera, baja la eficiencia de la caldera, que es la variable fundamental, porque si tienes una eficiencia menor tienes que quemar más carbón, con lo cual las que se van por las que se vienen, ¿no? O sea, es un proceso que termina siendo muy costoso. Y además, decía económicamente que apostaba también. por esa colaboración público-privada para buscar alternativas. Absolutamente. O sea, desde ese momento lo que hemos hecho es, como digo, es buscar instituciones. Hemos tenido una colaboración muy cercana con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tanto con el anterior consejero como ahora con Suárez Quiñones, en busca de un gran proyecto que nos permita darle sostenibilidad a esta parte tecnológica de la Fundación y vinculado a lo que nosotros somos, que es un gran productor lo que podemos ser, que es un gran productor de calor, y a lo que tenemos en el entorno, que es biomasa y la posibilidad de que esa biomasa la podamos procesar y transformar. Ahí hay todo un mundo, hemos estado trabajando en ello, pero sin olvidar la parte de Centro de Desarrollo Tecnológico. Sí que donde estamos más cortos es en el CO2 porque se han reducido drásticamente los fondos europeos y se han reducido los proyectos que el usuario final, que es la Electrical, quiere y puede hacer en este momento, dada la situación del mercado. Y dentro de esa parte de desarrollo tecnológico, pues como decía, hemos estado ADE nos ha traído aquí empresarios, hemos estado con clústeres industriales, hemos estado con los centros de desarrollo tecnológico del País Vasco que han venido aquí, han venido grandes empresas a ver si podemos hacer trabajos de desarrollo tecnológico, sobre todo en transporte. Tenemos las instalaciones nuestras, aparte de la captura, también hay un lazo de transporte, que es una imitación de lo que sería la conducción desde aquí hasta Burgos. Tenemos 3 kilómetros donde se ha replicado lo que serían todas las curvas, las condiciones, y eso es una instalación que se puede utilizar para el CO2, pero se puede utilizar para cualquier gas, se puede utilizar para cualquier otro fluido. Entonces ha habido, creo que por confidencialidad, por prudencia no debemos dar nombres, pero han pasado durante estos 2 años empresas nacionales e internacionales buscando esa colaboración. Y se ha encontrado, claro. Se ha concretado un gran... 2 años tanteando, pero sí, se ha concretado un gran proyecto, que es el proyecto Doosan. El proyecto Doosan, que es un proyecto de materiales, es un proyecto de caldera. Es la prueba, el desarrollo de un quemador, que es un avance para el NOx, y estuvimos trabajando. Este es un proyecto que nosotros nos fuimos con la maletita, nos fuimos a Escocia, les visitamos allí en su instalación y les dijimos, estas son nuestras capacidades. Ellos conocían el CO2, pero no conocían que podíamos tener capacidades adicionales. Nos fuimos con la maletita, les enseñamos, señores, esto es lo que podemos hacer. Vinieron, estuvimos negociando a cara de perro y cerramos el primer contrato con un margen de contribución positivo, muy positivo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tanto porque nos da confianza en las cosas que podemos hacer, como porque abre una línea de avance en esas alternativas de actividad que no tendrían por qué ceñirse solo tampoco a temas de caldera, podríamos, como digo, ir a temas de transporte o en cualquier... Y en ese sentido hemos trabajado con empresas locales también para procesos de optimización, estamos trabajando
Igualmente creo que por confidencialidad, pero vamos, las grandes empresas que hay en el Bierzo pues han recibido muchas llamadas de nuestro departamento de desarrollo de negocio, muchas visitas, hemos tenido encuentros. Estas cosas no surgen salen de un día para de un otro, día ¿verdad? para otro, ¿no? Sobre todo cuando hay un proceso de reestructuración, de redefinición, ¿no? Porque cuando naces como centro de desarrollo tecnológico, sin más, abres muchas líneas de actividad. Aquí tienes una línea de actividad y ahora sobre eso tienes que construir cómo diversifico. De todas maneras, sí que es verdad que nuestros telespectadores estarán pendientes estamos diversificando la actividad de la Ciuden, pero surgió precisamente para que la quema del carbón fuera lo más limpia posible. Sí. Evidentemente, cuando ya estamos hablando de biomasa o buscar alternativas, relegamos un poquito esa función porque decía que financiera, desde el punto de vista de la optimización de recursos, ahora mismo era inviable, ¿no? No, pero es que vamos a ver, el siguiente paso lo tiene que dar una eléctrica. Tiene que montar una central donde aplique esos principios. Eso no se hace desde CIBE. Claro. ¿Vale? Entonces, indudablemente, yo creo que hay que valorar el atrevimiento, digamos, en el momento que se plantea el proyecto. Es un proyecto muy claro de apoyo al carbón. O sea, en ese momento el Gobierno toma una posición muy clara de apoyo al carbón. Apuesta por una tecnología de las tres que había, las otras ya se estaban desarrollando una por una empresa privada básicamente, la otra se estaba desarrollando en un ámbito universitario, y aquí lo que se hace es que se eleva un proyecto que era de investigación, que ya estaba, que era del CIEMAT. El CIEMAT estaba aquí con un proyecto que se llamaba Proyecto Bierzo, que tenía un tamaño muy pequeño. Eso lo eleva y lo pone en lo que se llama en un estado de madurez de demostración. O sea, es el paso anterior a pasar a la etapa, al uso comercial. El uso comercial ya sería la central, que es lo que nos falta. Entonces, eso es lo que hemos hecho, esa demostración. Entonces, el pasar ahora, el buscar la utilización de la biomasa, lo que estábamos, si me permite un momentito, porque cuando hablamos de biomasa no estamos hablando de quemar biomasa, o no solo de quemar biomasa, estamos hablando de procesar biomasa. Y esa biomasa la podemos procesar, y ese es uno de los grandes trabajos que hemos estado llevando a cabo, es cómo generamos el calor para procesar esa biomasa. Y hemos hecho un avance muy importante, que es utilizando escombreras, lo cual también es un trabajo de recuperación medioambiental, de restauración, sí. Que de hecho es una línea que también se había desarrollado en su momento desde el vivero. Hemos utilizado escombreras y hemos llegado a alcanzar unos resultados muy satisfactorios mezclando carbón y escombrera. O sea que nosotros seguimos teniendo el carbón en el ADN, pero el mantenimiento del proyecto implica actuaciones diferentes. No podemos quedarnos en el CO2 porque el tema está bastante agotado. Estaría ya tocado de muerte, claro, si no se buscan alternativas. Agotado. Y esa es la línea en la que hemos estado trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día. O sea que... Juan Carlos. Hola, buenas noches, señor Castiñeiras. Corrígeme si me equivoco, pero hasta lo que nos vendieron en un primer momento, que por lo que se abandonaba el proyecto de investigación del CO2, era porque se habían desplomado los precios internacionales del CO2, y que ahora usted nos dice que lo que no es viable es por la rentabilidad o el rendimiento de la caldera. Entonces, si es por lo primero, todavía podría haber margen de recuperación en el futuro, si se elevaran los precios de CO2, pero lo primero, si es por el rendimiento de la caldera, eso es un camino cerrado ya. Sí, al final hay una confluencia de causas. Hay una causa que es para que esta central sea viable necesito tener un precio de la energía, que en el momento que se termina el proyecto, al análisis que se hace estaban en torno de 230 euros, o sea, 4 veces o 5 veces el precio que estamos teniendo hoy, 6 veces. Necesito tener un precio del CO2 en el entorno de los 70 euros, cuando ahora está en 7, ha estado no sé cuántos años en 3, y todo este proyecto se desarrolla pensando en el CO2 a 30, entonces eso claro, también limita. Y luego hay una deficiencia adicional, que es que reduce la eficiencia de la caldera. Sobre la eficiencia de la caldera también se podría trabajar, pero se podría trabajar en ese paso siguiente, que es cuando yo paso a demostración comercial, intentar ver dónde están esas ineficiencias. O sea, de todas las tecnologías... ¿Y no puede trabajar nada con la planta experimental que tiene?
¿No es una línea, no podría ser una línea de investigación? Podemos estar... Para vender después el producto final. Ahora estamos haciendo proyectos, los proyectos europeos, el resto de proyectos europeos, aparte del proyecto PERE, eran proyectos, hay uno de cocombustión con biomasa, y esto ya estaba desde el principio. O sea, el CO2 tiene el alcance de desarrollar esa planta para hacerla comercial. Seguir trabajando, ya digo que hay la línea de oxicombustión no ha sido la línea vencedora, digamos. En este momento están, primero porque la generación de electricidad supone un 28% de todo el CO2 que se genera. El resto se genera en el transporte, se genera en las cementeras, se genera en la siderúrgica, se genera en las refinerías, especialmente. Entonces, la generación de electricidad solo es un 28%. Estamos trabajando sobre ese 28%. Mientras que la poscombustión es aplicable a todo el abanico, no al transporte, pero sí es aplicable a la siderurgia, a la refinería, a los cementos. Entonces, esa es la línea en la que se está trabajando actualmente y se están consiguiendo resultados con aminas, capturando CO2. Miguel Ángel. Buenas noches también. Entonces, lo que nos está diciendo es que la oxicombustión finalmente no fue la vencedora de esos proyectos internacionales en los que se buscaba una eficiencia, coste, precio para poder deshacerse de alguna forma del CO2. ¿No? Hubo otros proyectos mejores alrededor del mundo, ¿no? A ver, los proyectos realmente como hay, voy a diferenciar dos tipos, tecnologías y luego hablando de proyectos, vamos a comentar los proyectos que surgieron al mismo tiempo que Ciuden, que fueron seis proyectos apoyados por la Unión Europea. Había un proyecto en Polonia, un proyecto en Holanda, un proyecto en Reino Unido, un proyecto en Italia, un proyecto en Alemania y un proyecto en España. De estos 6 proyectos solo hay un proyecto que tiene realidad hoy, que es Ciuden. El resto de proyectos se quedaron en planos, no llegaron incluso a hacer lo que es el diseño final de lo que podría ser la planta, ni siquiera llegaron ahí. O sea, son proyectos que se han ido cayendo. Entonces esto dice algo de cuál ha sido el avance, creo. El proyecto más avanzado ha sido Ciuden y no me gusta hablar de vencedores y vencidos, pero sí que es verdad que también por una razón de aplicabilidad creo que tiene sentido que se siga investigando y que se haya investigado en las otras líneas. En oxicombustión se puede avanzar, pero se puede avanzar dentro de un entorno de construcción de una central, de trabajar cómo mejoramos lo que hemos hecho aquí para llegar a esa central. Al final, un centro de desarrollo tecnológico necesita un cliente. O sea, necesitas un cliente. Tú tienes un estadio de la investigación, que es la investigación básica, la investigación aplicada, que la desarrolla el CSIC, la desarrolla el CIEMAT, se desarrolla en otros ámbitos, en laboratorio, eso es en laboratorio, una mesa de laboratorio, y cuando das el paso a ser un centro de desarrollo tecnológico, tienes que tener un cliente. Llámalo cliente, llámalo sponsor, llámalo patrocinador, pero necesitas a alguien al final que quiera tu producto, porque lo demás es investigación. Tú cuando investigas haces 1000 proyectos. De 1000 proyectos pasan a la siguiente fase. Los grados de madurez son 9, los que están reconocidos internacionalmente, ¿no? 9 grados de madurez de la tecnología, desde la investigación básica, que es 1, hasta la aplicación comercial, que es 9. El nuestro está entre el 5 y el 6, en esa escala. En el 1 y el 2 estaría el CSIC, el CIEMAT, en el 3, ¿no? en ese entorno. Entonces, claro, cuando ya has llegado aquí, tenías un cliente, el cliente dice, no sigo, por muchas razones. Ahí está ese tema, luego está ahora mismo también la capacidad de generación que tenemos, la capacidad de generación y el consumo de electricidad. Pues cuando tú triplicas el pico de consumo eléctrico con la capacidad de generación que tienes, instalar nueva capacidad pues cuesta, ¿no? ¿Habría que empezar buscando el cliente antes de seguir adelante con la investigación? Claro, ¿O sería la pescadilla que se mueve? Lo que estamos haciendo ahora es buscar el cliente, es lo que digo. Hemos ido a buscar el cliente a los clústeres industriales. Oye, tenemos estas instalaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos desarrollar productos, proyectos? Ese es el proceso precisamente. Dos cosas. Usted nos dice que han estado buscando, se han dirigido han llamado a muchas puertas.
no sé si han dado resultados, sin embargo, sí ha generado la situación de la ciudad en temor entre la propia plantilla de la ciudad, que dicen que más allá de la primavera no hay proyectos sobre los que seguir investigando. No sé si les puede rebatir esas afirmaciones. Vamos a ver, evidentemente, como cualquier actividad, tú necesitas encontrar una actividad. O sea, rebatir esa información, esa inquietud, pues la podemos rebatir en el momento que tengamos ya un proyecto en marcha, como tuvimos el proyecto Dusan. Que seguimos abiertos, que podemos tener próximamente un proyecto, podemos, pero a día de hoy pues estamos donde estamos. ¿Vamos a cerrar y vamos a perder el talento porque tengamos que esperar algunos meses? No. Porque hemos seguido haciendo actividades, como digo, el tema de la escombrera es una actividad que se ha hecho pensando en el futuro, no tanto, ya no es en la captura, es decir, oye, como yo yo soy un posible generador de calor y a partir de aquí puedo llegar al procesado, ¿cómo abarato la parte de producción? Entonces, igual que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en otros proyectos porque necesitas generar y necesitas vender. Estamos en este proceso de venta en toda la gama, desde lo que es el proyecto, lo que sería para mí el gran proyecto, que es el procesado de biomasa. No es utilizar biomasa, aunque se pueda utilizar en cocombustión, y seguimos con la parte tecnológica, pero en esto... Pues háblenos de ese proyecto de biomasa. ¿A quién puede estar interesado en ese proyecto y cómo se puede beneficiar el Bierzo? Pues... porque si en la captura de carbón siempre salía dicho que podía repartir beneficios o reportar beneficios al Bierzo con el tema de mantenimiento del sector del carbón. En ese, ¿cómo puede contribuir al pues futuro del esto Bierzo? Lo explicó muy bien Juan Carlos Suárez, el consejero, ¿no? Porque al final todo el proceso de la biomasa es un proceso tremendamente enriquecedor porque te permite desde fijar población, porque al final estás cuidando el monte, estás recogiéndolo, o sea, estás fijando población porque hay empleo, estás evitando incendios, estás generando actividad en torno al transporte, o sea, ahí sí que hay una generación de actividad y por tanto de empleo. Pero corríjame si me equivoco, en una de las líneas del proyecto original de la ciudad se había llegado a convenios de colaboración para plantaciones experimentales de biomasa y eso se dejó por el camino. Ahora yo no sé si es que ahora se está volviendo a retomar el tema o no. No, había un proyecto de plantación que se abandonó hace bastantes años. Esto es utilización de la biomasa que existe, o sea, es limpieza de monte, es sarmiento, o sea, hay toda una gama de biomasa que se puede utilizar y que, es lo que digo, si tú limpias el monte hay menos riesgo de incendio y generas empleo, fijas a la población porque puede haber empleo vinculado a las zonas de monte, o sea, en principio va en ese sentido. El proyecto que lleva la ciudad me permite que insista. ¿Qué novedades aporta? Porque biomasa se está quemando ahora. ¿Qué novedades aporta o qué contribución hace la ciudad? No, lo que estamos buscando es la sostenibilidad de un proyecto, la sostenibilidad de unas instalaciones que existen y que necesitan una actividad de base para poder continuar. Estamos buscando esa actividad de base porque eso nos va a permitir dos cosas: que el proyecto sea sostenible en general y nos va a permitir continuar con la línea de desarrollo tecnológico. La línea de desarrollo tecnológico por sí sola puede suponer una utilización de las instalaciones de un 5, de un 10, de un 15, depende del éxito que vayas teniendo. Si ahora el proyecto Dusan, por ejemplo, que es un ejemplo, el proyecto Dusan fueron 2 meses, pero necesitas algo más que 2 meses para mantener toda la estructura. En este punto vamos a hacer un receso, llegamos al ecuador de nuestro programa, volvemos en unos minutos tras este parón publicitario y retomamos, como decimos, la conversación con Eduardo Castiñeiras, director general de la Fundación Ciudad de la Energía. Joyería Cesario Gómez se traslada.
Nuevas instalaciones en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez. Nuevas instalaciones con la calidad de siempre. En cada rincón, un detalle. Con cada detalle, la vida más fácil. Eibarresa. El detalle nos diferencia. Aislaciones Camponaraya, empresa pionera en proyección de espuma de poliuretano. El poliuretano es el mejor aislamiento térmico para su industria o vivienda, aplicado en cubiertas, desvanes, suelos y cámaras mediante proyección o inyección. Es el único sistema que elimina la condensación en cubiertas de chapa. Aislaciones Camponaraya, el sistema más eficaz para ahorro en calefacción y calidad de vida. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ya estamos de vuelta. Después de este emplazamiento publicitario retomamos la conversación con Eduardo Castiñeiras, director general de la Fundación Ciudad de la Energía. Incluso en el receso ha habido tiempo para el debate, para mantener viva esa conversación. Hay mucho de qué hablar respecto a la ciudad y también del ámbito museístico, porque estaba el tema infraestructura, el tema financiación para cerrar el tema museístico ahí un poco en el aire. Parece que ya está entregada la obra, definitivamente. Sí, la obra está completada y si hablamos de entregada como legalmente, la recepción todavía no se ha producido porque estamos en un proceso de documentación para hacer la recepción. La obra está completada, finalizada en todos sus términos y en breve procederemos a la recepción con los contratistas. Con lo cual hemos cumplido el primer objetivo, que era terminar, recuperar una infraestructura, recuperar un valor para Ponferrada y para el Bierzo que estaba derruido. En una infraestructura que muy problemática, porque dice, la obra ¿por qué ha durado tanto? No se ha prolongado. Si nos dijo que iba a terminar no sé cuándo, ¿por qué se ha prolongado? ¿Por qué se ha vuelto a prolongar? Pues, yo quiero recordar, yéndome hacia atrás, hubo una primera paralización de la obra porque aquello se inundó. O sea, estás en una zona de mucho agua, con lo cual estos edificios, cuando se hacen en su momento, en los años 60, lo primordial era producir electricidad. Entonces, cuanto antes lo pongamos en marcha, mejor. La obra, la construcción, no era la mejor, ¿no? Yo me gusta contraponer los dos museos, ¿no? Porque lo que era el edificio de la MSP para mí es una maravilla de construcción, este estilo de construcción industrial de ladrillo rojo, a mí me encanta. Y el otro era bueno, pues se ve que era una construcción precipitada y tanto en lo que era lo externo como en lo que era lo interno. Cuando se abre, allí hay unas canalizaciones de agua que inundan aquello, que hubo que hacer un trabajo muy duro de micropilotaje para que poder mantenerlo en pie, ¿no? Hubo un momento en que yo recuerdo la primera vez que llegué, yo dije, es que esto colapsa. Yo volví y dije, señores, que hay riesgo de colapso, porque había unas condiciones del terreno que... Bueno, se tuvieron que tomar medidas extraordinarias al margen del proyecto inicial, supongo. O sea, hay toda una labor de micropilotaje, de poner para poder sustentar, sobre todo en la parte de lo que era la nave de calderas, ¿no? Y bueno, la obra felizmente ha llegado a término y estamos pues esperando la recepción y completar el resto del proceso. ¿Y luego qué? Pues falta una parte, me imagino que se han fijado, falta una parte que es
urbanización. Nosotros presentamos un plan de actuación al Ayuntamiento en diciembre del 2012 y ese plan debe desarrollarse para terminar lo que es la urbanización. Nosotros tenemos terminado el museo, efectivamente, ya no vamos hacia adentro, hacia afuera también está todavía pendiente de Estamos hablando de la zona de aparcamiento, creo que era. Estamos hablando de la zona de aparcamiento, estamos hablando de algún acceso que hay que modificar, de darle línea eléctrica. El museo hay que recordar que el museo formaba parte de un gran proyecto urbanístico, un nuevo gran proyecto urbanístico para Ponferrada, ¿no? O sea, era el siguiente gran proyecto urbanístico y el museo no era parte de ello. Entonces, hasta ahora lo único que se ha completado es el museo. O sea, que esta parte está cumplida. Ahora hay que dar un ¿Qué plazos hay por la siguiente? Nosotros hemos presentado los documentos, estamos a la espera y ¿El Ayuntamiento ha contestado a esa petición de 2012 no, pero vamos, respecto a la reurbanización del entorno? Yo creo que el momento para retomar conversaciones con el Ayuntamiento es la finalización de la obra y ver pues cuál va a ser la interacción que podamos tener con ellos. Pero ahí, ¿cómo serían las relaciones? Eso porque sería el mismo patrón que se sigue con campos de fútbol. ¿Ustedes pagan y ellos licitan o tiene que aportar el Ayuntamiento? No, en principio el proyecto es nuestro, es de la Fundación. O sea que lo licitan ustedes también y tal. ¿Y por qué? Entonces, una duda que tengo, para ir quemando etapas, ¿por qué no se ha licitado ya en paralelo a la realización? No, pero yo necesito que se apruebe para poder licitar. Por parte del Hay un plan de Ayuntamiento. actuación. ¿Le han dicho por qué no se ha...? No, está en el Ayuntamiento desde el 19 de diciembre del 2012. Y en cuanto al museo en sí, de puertas para adentro, ¿qué va a haber ahí? El museo, como saben, el acuerdo del Consejo de Ministros determina que las actividades museísticas deben ser asumidas por alguien que tenga esa especialización, porque no lo determina. Bueno, no lo determina. A lo mejor usted no puede claro, ¿qué es lo que hemos hecho en la parte que nos toca, ¿no? como gestor de la Fundación? Pues llamar a todas las puertas otra vez. En Madrid, en Valladolid, en Ponferrada, o sea, en León, hemos llamado a todas las puertas. ¿Y alguien se quiere hacer cargo de ese museo? Querer. Sí, está complicada la cosa. Claro, ahora mismo un museo es pero, un claro, coste un museo añadido, es muy... Además, estamos hablando de 25.000 metros cuadrados. Estamos hablando de una superficie que ya como superficie expositiva es... Ya no es casi dotarlo de contenido, sino el mantenimiento. Eso también sería un gasto... Sí, bueno, el mantenimiento pues también depende de los usos, ¿no? Pero vamos, que en principio es una gran superficie la que tenemos disponible y tenemos que buscar... Yo, si yo pudiera elegir, sería una suma de todos, ¿no? Yo creo que aquí lo importante sería la colaboración. O sea, yo tengo la sensación de que los proyectos de la Fundación han estado a veces a espaldas del Bierzo, ¿no? Y yo creo que el Bierzo debe estar implicado y la Junta y por supuesto el Ministerio que lo está, que ha culminado la obra y mantiene la maquinaria lista para seguir trabajando, pero yo creo que sería un modelo consorcio entre administraciones. Esa sería mi elección, ¿no? Yo creo que ahora con el museo terminado es el momento de volver otra vez a llamar a todas las puertas. Porque me imagino que asumir un nuevo museo también en un entorno de un nuevo Palacio de Congresos en León, el Palacio de Congresos de Valladolid, es un poco demasiados contenedores culturales o congresuales para una zona tan mínima. Quizás por eso se laven las manos distintas administraciones para no asumir otro reto como este, porque esto sería un reto de muy buena envergadura, digo yo. Sí, no, indiscutiblemente es un reto importante, pero también es una oportunidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para cualquier administración cuando se ha completado todo el proceso de construcción y ahí bueno, pues tienes una oportunidad para darle usos que no tienen por qué ser exclusivos en ningún caso, ¿no? Que con 25.000 metros hay sitio suficiente
para desarrollar usos complementarios, ¿no? O sea, yo lo vería como una oportunidad. Me imagino que en esas puertas a las que ha llamado habrá ido debajo del brazo con un documento con números. ¿Cuál es el coste de puesta en marcha de ese proyecto? Depende. Pues No quiero decir, es que si yo no sé si no sé cuál es el contenido que quiero poner, porque en principio no había un contenido predefinido. Entonces, se necesita saber, oye, ¿qué significa un museo de energía? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Sabes? Eso no está encima de la mesa. Entonces, y luego la administración que lo vaya a recibir tiene que tener una palabra en cuanto a, oye, ¿a qué lo voy a destinar? ¿Cuánto? No lo sé. O sea, depende. Y en los costes de mantenimiento, pues también. ¿Cuántas horas vas a tener abiertas? ¿Sabes? No soy incapaz de dar un rango porque depende del uso que se dé finalmente. Ese museo está diciendo que incluso podría destinarse a otra función y no museística si alguien se hiciese cargo. ¿Es viable esa opción? Eso yo entiendo que es viable, pero tiene que... Es algo que hay que hablar con un usuario final. Pero podría no ser un museo en última instancia ese sitio, ¿no? En principio eso ahora mismo es un contenedor cultural o un contenedor. O sea, es un espacio que se ha recuperado para Ponferrada y en este momento bueno, pues yo creo que todos debemos esforzarnos en pensar cómo darle uso, ¿no? Lo que sería una pena es que dejemos que se deteriore otra vez. Tenemos que volver a otro proceso, ¿no? Luego... La ciudad estuvo en el punto de mira del presidente del Consejo Comarcal para poder trasladar su sede allí. Yo no sé si le ha llegado esa petición y cómo se está llevando a cabo esa negociación. Bueno, yo formalmente no he recibido ninguna petición, pero sí creo que es una petición muy razonable. O sea, yo en su momento decidí trasladar la sede a Cubillos, primero por un criterio de racionalidad, o sea, vamos a estar todos juntos, y segundo, por racionalización de costes. Por aquí voy a tener 2 centros abiertos, aunque bueno, tengo el despacho mirando a las montañas, un sitio fantástico, pues nos vamos a Cubillos y estamos todos juntos y ahorramos un... Pero para cualquier otro usuario, y especialmente para una administración como el Consejo Comarcal, que tiene bueno, unos espacios reducidos y nada que ver con aquello, pues bueno, me parece una solución fantástica. ¿Cuál es la situación actual del edificio? Porque eso en principio es propiedad del ayuntamiento, que se lo habían cedido ustedes por X años. No sé si ustedes ya se lo han devuelto al ayuntamiento. No, esa devolución no se ha producido. ¿Pero tienen intención de devolverlo? No se ha producido. O sea, tenemos intención de hablar con... ¿Y cómo el proyecto ese o la propuesta esa que les ha llegado del Consejo Comarcal implicaría... No, yo no tengo ninguna propuesta. O las intenciones que han mostrado desde el Consejo Comarcal... Lo leo en la prensa. Estoy bien informado, entonces. La propuesta es, o el planteamiento del Consejo Comarcal, ¿qué requeriría? ¿Una autorización por su parte? ¿Implicación? ¿Ustedes seguirían siendo gestores de la concesión? Yo para mí... ¿Se dedicarían directamente es algo que tienen que ver los abogados, pero yo creo que es una conversación a 3 bandas, ¿no? O sea, no podemos dejar fuera al ayuntamiento en ningún caso, ¿no? Como cedente inicial del tema. Es un espacio que se recuperó también, igual que el museo, ¿no? Entonces, se ha dejado ahora y está cerrado. Se recuperó con un coste elevado, sí. Bueno, sí. Es una pena que esté cerrado. Absolutamente, ¿no? De acuerdo. Claro, porque eso también implica un deterioro. El que no se utilice, el que no esté funcionando, que no tenga actividad, bueno, puede ir degradando esa construcción, ¿no? Nosotros tenemos un mantenimiento que también revisa los edificios en general, ¿no? Y entonces eso intentamos que no pase, pero bueno, efectivamente no es lo mismo que estar todos los días con la calefacción encendida, con las tuberías corriendo, ¿no? En el momento que eso se para, pues... ¿Ha recibido alguna otra propuesta de otra administración o empresa para poder usar esas instalaciones? No. No, yo entiendo que es un tema más de administraciones, ¿no? Yo digo que no, yo no he recibido ninguna propuesta. He leído en la prensa que el Consejo Comarcal estaba interesado, me parece un interés muy razonable y no he leído que nadie más lo haya dicho. Cambiando de tema, una de las líneas de creación de la Fundación Ciudad de la Energía era buscar alternativas para la comarca del Bierzo.
económicas, se habló de turísticas, como el tema de la mirada circular, apoyo a los ayuntamientos. Esa línea, en principio, se ha descartado ahora desde que usted llegó. ¿Cree usted que debería, habida cuenta de la situación en la que se encuentra el Bierzo, la Fundación Ciudad de la Energía debería intentar plantearse otra vez retomar ese pilotaje, digamos, de la comarca del Bierzo? Permítame corregir una cosa. La línea de desarrollo se abandona antes de que yo llegue. Bueno, vale. Se abandona antes de que yo llegue y basado en un planteamiento que para mí es bastante lógico, que es no tengamos dos administraciones trabajando sobre lo mismo. No usurpemos lo que otra administración debe hacer. No hagamos duplicidad. O sea, colaboremos, pero no podemos hacer duplicidad. No nos podemos convertir, esta es mi visión, que cualquier visión es respetable, pero la mía es cada uno debe hacer aquello que sabe y aquello para lo que está apoderado, ¿no? Y entonces tienes una diputación que debería cumplir un papel, tienes una junta que debería cumplir un papel, que lo cumple, hay un consejo que cumple. Entonces, que nosotros nos metamos en las médulas, pues somos uno más, ya no sé cuántos, por ejemplo. Quiero decir que no. Entonces, en ese sentido, entiendo que hay una administración natural para cada proyecto y comparto, aunque no fue ni mi llegada aquí ni el patronato actual que lo decidió, pero sí que lo comparto, que cada administración debe hacer aquello que naturalmente le ha sido encomendado. Y la CIUDEN pues tiene otras muchas cosas que hacer, ¿no? Podría haber sido... De esta subvisión, otros plantean que podría haber sido un sí, buen... que yo estoy de acuerdo. Yo entiendo que cada administración tiene un apoderamiento natural de las tareas que debe realizar y que pisarle esas tareas a otras administraciones, pues al final termina mal. Y esa última pata, la de N Vivero, los helechos... Vivero. Sí, el vivero. Pues el vivero sigue funcionando y reverdeciendo. El vivero nace para cuidar los helechos. Los helechos se traen de Nueva Zelanda. O sea, vamos a Nueva Zelanda por estos helechos que parece ser que son iguales que los que había aquí en el Carbonífero. Y para cuidar esos helechos se hace un vivero. A partir de ahí hemos buscado, bueno, se buscaron actividades, digo hemos, pero esto fue el anterior, se buscan actividades y se entra en el tema de formación con el Magrama, se hacen unos cursos de escuela-taller, taller de empleo, con el Ministerio de Agricultura y todos los años pasan 50 personas que reciben un salario mientras están recibiendo formación y luego salen con un título. Esto lo hemos ampliado ya así en esta época y hemos hecho ya también cursos para la Junta de Castilla y León y estamos también ahora intentando hacerlo para hacer certificados profesionales. La proliferación de certificados profesionales, incluso a distancia, pues obligan a tener luego en hacer las prácticas en determinados sitios y entonces estamos entrando en ese mercado. Aparte de esto, ahora mismo, durante todo este tiempo se han estado cultivando castaños, por ejemplo, que hemos hablado con cooperativas para poderlos introducir. Hay una demanda de castaños, ha habido problemas en algunas zonas por las plagas que ha habido y tenemos 10.000 castaños a punto de poder ponerlos ya en mercado. O sea, hay toda unas líneas de actuación para intentar hacerlo sostenible también. Estamos vendiendo helechos. En el museo se venden helechos, es también una oportunidad de tener un pedazo del Carbonífero y además viven en condiciones, son capaces de sobrevivir en condiciones muy duras. O sea que por ni favor, las que no tenemos mano para las plantas podríamos mantener el helecho en casa, ¿verdad? Sí, vamos, Sí. yo compré el primer helecho y está en Madrid y está vivo y está coleando. O sea que no hay duda de que es una oportunidad, es una planta además muy diferencial, porque no es el helecho nuestro de Asturias o el helecho de Galicia, es un helecho que bueno, tiene sus peculiaridades. Sí, yo creo próximamente, yo creo que en primavera, cuando nos digan los expertos, procederemos al traslado de los helechos ya a Compostilla 1, ya está todo preparado, está preparada la zona, está preparada la tierra, o sea que en cuanto que sea el clima nos ayude, los traeremos y empezaremos
vamos, yo creo que ya en ese momento podremos ¿Se van a dar plantar dentro de la central? Sí, en la parte que está abierta, la parte de atrás, lo que era la parte de calderas, según sube para ir hacia el pantano, la parte que está abierta, ahí estarán los helechos. Y aparte de los helechos, ¿qué está previsto que haya allí? Porque hace poco trasladaron una locomotora, no sé si hay alguna cosa más. Pues lo que hemos hablado ahora, el contenido hay que determinarlo en el momento que veamos cuál es el enfoque, cuál es la administración, hacia dónde vamos. Yo no sé qué punto de influencia en la actividad de la CIUDEN, del desarrollo del futuro de la CIUDEN, tiene un cambio de gobierno en este momento. Afortunadamente, hace unas horas se hablaba desde el equipo de Pedro Sánchez de que sí que contemplan la apuesta por el carbón, sí que contemplan el mantenimiento de la actividad de la CIUDEN, pero supongo que un cambio de gobierno siempre hace que apretemos un poco los puños y digamos a ver qué pasa. ¿Están en esa situación de incertidumbre ahora mismo ante lo que pueda pasar en esas negociaciones de cara a un futuro gobierno? Pues entiendo que puede ser objeto de cambio en el caso de que haya un cambio de gobierno. Yo creo que en cualquier caso la realidad es tozuda, y la realidad es lo que hemos hablado en la evolución del CO2. Puede que sí es opinable el tema del desarrollo territorial, eso sí es más opinable, pero nadie va a inventar un mercado de CO2, nadie va a inventar de nuevo, eso sí que... Entonces, pero sí, creo que podemos ser objeto de cambio, efectivamente. Eso no sé, supongo que añade incertidumbre, pero yo espero que siempre haya una racionalidad de base que permita el mantenimiento de las líneas básicas, ¿no? Supongo que es importante por el tema presupuestario. Desde que arrancó la CIUDEN, desde 2005, ha habido una partida presupuestaria siempre para seguir impulsando este proyecto, y sí que en los últimos años, también a raíz de la crisis, ha ido cayendo esa partida presupuestaria. Ahora, ¿en qué punto estamos? Bueno, ¿Hay noticias en ese sentido? Quiero aclarar por qué cae la partida presupuestaria, y es porque en su momento se adelantó dinero. O sea, estamos hablando de que hay 90 millones de ayudas, en ayudas europeas, pero esos 90 millones no te los pagan al principio, no te hacen un pago inicial y luego te van, no, te los pagan al final, te los pagan cuando ya han comprobado que lo has hecho todo. Entonces, el gobierno que hubiera en ese momento anticipó, vamos a llamarlo así, anticipó en presupuestos ese dinero, y entonces eso es lo que queda reflejado. Hay una gran cantidad en una serie de años, y luego ya es que si nos mandan más dinero, pues no sé qué hacemos con ello. O sea, en ese sentido hay un dinero suficiente porque venimos de un momento en que se anticiparon fondos. O sea, que ese es el motivo. ¿Volveremos a los fondos iniciales? Yo sospecho que no, pero como no hemos vuelto en nada, o sea, el mundo ha cambiado. El mundo cambió en 2008 y bueno, pues tenemos que pensar que en un mundo distinto pues las cosas cambian. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero vamos, de momento hay una situación que nos permite pensar en inversiones y en realizar. ¿Cuál es el presupuesto actual de funcionamiento de la CIUDEN? Así. Sin vender helechos, los helechos los contamos luego. Sí, no, los helechos la verdad es que no son como para tirar cohetes. Pues depende de la actividad. O sea, si hacemos muchas pruebas nos gastamos mucho, si hacemos pocas pruebas nos gastamos menos. Pero una horquilla entre tanto y tanto... Pues a ver, los costes de tener la tienda abierta, vamos a decirlo así, pueden estar ahora mismo en el entorno de los 5 millones. Es un importe muy significativo. Estamos hablando de bastante un importe reseñable. Pues casi la última. ¿Qué le decimos a toda esa población berciana que ha pensado en los últimos años que la CIUDEN estaba amortizada, que ese proyecto de tal envergadura que surgió hace unos cuantos años, desde 2005, ya estaba amortizado? ¿Cómo vendemos ahora mismo a esa gente incrédula por el futuro de esta infraestructura, que esto tiene vida? Yo lo único que puedo decir hasta el último día, personal del equipo, seguiremos trabajando para garantizar una sostenibilidad del proyecto. Yo quiero recordar que cuando llegué hace 2 años me llamaron el enterrador, o sea, en los medios.
Además fue la después, primera, prácticamente el primer titular que dio Eduardo Castiñeira fue: yo no vengo a enterrar nada. Sí, Así pero lo es que dijo. me llamaron el enterrador, efectivamente, antes de eso. Yo ya respondía, Usted ¿no? lo primero que dijo, vengo a cumplir el mandato del del Consejo de Gobierno. Ministros, Y el ¿no? mandato del Pero el Consejo de Ministros no era cerrarlo, era liquidar las fundaciones, entre ellas la CIUDEN. pero no decía, o sea, mediante integración en IDAE, no era cerrar la fundación. Eso lo expliqué en la primera rueda de prensa porque era importante. O sea, el Consejo de Ministros lo que dijo es: racionalicemos la administración. O sea, es la CORA la que dice eso, y la CORA dice: en este proceso de racionalización parece lógico que una fundación que hace cosas muy diversas meta cada cosa en su sitio. Las actividades museísticas en alguien que haga actividades museísticas, y lo que es energía en alguien que haga energía, que es IDAE. Y eso es lo que había que cumplir. Ese proceso de extinción no es una extinción a la nada. En ningún momento el Consejo de Ministros dice, hay otras que dicen, se extinguirán. Dentro de ese mismo acuerdo del Consejo de Ministros hay fundaciones que se extinguirán, y otras fundaciones que se extinguirán mediante integración. Es decir, mediante integración en IDAE. Eso es exactamente lo que dice. Y ese es el mandato que yo venía a cumplir, con sus hitos. Entonces, un hito es racionalizarlo, intentar buscar un acomodo para las actividades museísticas. Ese es el verdadero mandato, no cerrarlo. Bueno, pues yo creo que con esta última reflexión de, en positivo, buscar ese futuro para la ciudad, para esa infraestructura por la que tanto ha apostado esta comarca y también el Gobierno central, nos despedimos. Ha sido todo un placer que haya compartido con nosotros estos 50 minutos de programa. La tertulia ha sido una tertulia especial por eso de que Eduardo Castiñeira no se prodiga demasiado en los medios de comunicación. Esperemos que sea la primera, pero no sea la última entrevista. Gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Si se me permite un minuto de publicidad Absolutamente, no pagada, absolutamente. Uno de los proyectos que tenemos en marcha es el proyecto Amigos del Museo. Hemos creado una acción para que se pueda, mediante el pago de una cantidad anual, acceder a la fábrica de luz tantas veces como se quiera en el año, y además es una forma de mostrar el compromiso con un proyecto, con una instalación que, bueno, pues que está tan arraigada en nuestra zona. O sea, yo invito a todos los televidentes a contribuir a esta sostenibilidad mediante su integración en este club de amigos de museo. Seguro que es una iniciativa que recogen, ese testigo lo recogen todos los bercianos seguramente, sin duda va a tener mucho éxito. Lo dicho, Eduardo Castiñeira, gracias por compartir este tiempo de tertulia con nosotros, gracias a Juan Carlos Franco del Diario de León, gracias a Miguel Ángel Blanco de la 8 Bierzo. Nosotros volvemos en cuestión de 7 días con otro invitado en este espacio de debate y entrevistas que ponemos en marcha todos los jueves a partir de las 10:30 de la noche aquí en la 8 Bierzo en colaboración con el Diario de León. Lo dicho, les emplazo en cuestión de 7 días. Feliz semana. Hasta entonces.